¿Sois de las personas que os gustan estas series que hay en la 2, estos reportajes, estos documentales o en otras? ¿La veis? ¿O estas series sobre la naturaleza en la televisión? ¿Tenéis tiempo de verlo alguno? A ver, yo de vez en cuando lo miro. Sí, en Netflix, por ejemplo, en Netflix, claro. Y es que a los seres humanos es que nos encanta presumir de nuestro planeta, aunque después no los tratemos exactamente como tendríamos que tratarlo. Nos encanta ese puntito azul perdido ahí en la infinidad del universo, que estamos ahí en el brazo de una galaxia que tiene más de 100.000 millones de estrellas, una más entre los centenares de miles de millones de galaxias que existen en el universo. Este puntito azul maravilloso visto desde el universo. Pero yo os invitaría a que nos acercásemos un poco más de cerca. Mirar ese azul de los océanos, de este mar Mediterráneo, todos los años recibe entre 4 y 12 toneladas de plástico que los seres humanos echan. 250.000 toneladas, pues se quedan en la superficie. ¿Dónde va el resto, que es el 99%? A paradero desconocido o probablemente en el estómago del pescado que después comemos. Sigamos echando un vistazo. Quemamos los bosques, no plantamos lo suficientemente árboles como necesitaríamos, es decir, no somos agradecidos tampoco con los árboles. Un árbol absorbe 20 kilogramos de CO2 y nos pide a cambio solamente vida. Sin embargo, cortamos, no reprobamos árboles, etc. Echemos un vistazo más de cerca. Cuerno de África, 20 millones de personas que están al borde de una catástrofe alimentaria. La FAO denuncia que hay 825 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Hambre, no que están desnutridos, ese es otro problema, que pasan hambre. Y sin embargo, choca frontalmente con una situación que estamos tirando a la basura infinidad de alimentos. En Europa, el 20% de lo que producimos de alimentos termina en el cubo de la basura. Quiere decir que algo está fallando, porque hay alimentos para todo. Y hay también posibilidades, fijaros, la producción mundial aumenta. En estos momentos estamos hablando de que la producción mundial son 125 billones de dólares. Eso, dividido entre los 7.000 millones de habitantes del mundo, correspondería pues aproximadamente a 17.000 dólares por cabeza. Sin embargo, no es así. Es decir, aumenta la producción, pero no aumenta la justicia social. Y por otra parte, las tecnologías disruptivas que son capaces hoy día, con esta revolución digital que estamos viviendo, de transformar la escasez en abundancia, tampoco está haciendo que no haya estos problemas gravísimos en el mundo, conflictos bélicos, desigualdad, etc. Pero os doy una buena noticia. En 2015 pasó algo importante y de esto queremos hablar con Belén Crespo, que trabaja con el Alto Comisionado de la Agenda 2030, con Cristina Gallard. Quiero hablar también con Tono Franco, que es el CEO de Global DIT, y también con José Luis Barner, que es el jefe del área de competitividad de la Comunitat Valenciana. Belén, voy a comenzar preguntándote a ti, ¿eh? ¿Qué pasó entonces en septiembre de 2015? Bueno, pues en septiembre de 2015, 193 países, que son los países soberanos del mundo, firmaron y acordaron en las Naciones Unidas el seguir una agenda, que es una agenda que se aprobó en ese momento y que es una agenda global, una agenda transformadora, una agenda inclusiva y es una agenda muy dinámica, y esa es la Agenda 2030. Y esta agenda, lo importante es que tiene 5 ejes principales, que yo creo que todos, de manera intuitiva, a la vista de todos los problemas que tú nos has contado, pues entendemos que precisamente tiene que ir orientado a eso. Son las 5 Ps. La primera P es las personas, la segunda P es el planeta,
el tercero la prosperidad, el cuarto la paz y el quinto, que es casi el más importante, porque es lo que hizo que cambiara un poco la idea de las Naciones Unidas de hacer los objetivos del milenio, que eran únicamente gobiernos y ONGs, a una agenda participativa por toda la sociedad, que es la Agenda 2030, y es toda la parte del partenariado y las alianzas. Y esto es lo que da sentido a este día que tenemos hoy aquí y a que les contemos hoy a todos ustedes por qué es tan importante la Agenda 2030, que además ha venido para quedarse. Luego, si quieres, seguimos hablando. Muy bien. Yo digo siempre que la Agenda 2030 son muchas cosas a la vez. Es una visión, es un nuevo contrato social, es una hoja de ruta que tienen que seguir los gobiernos en un constante ejercicio de acuerdos multilaterales. Y aquí tenemos un representante de la Administración y un representante de las empresas. Esta Agenda 2030, estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y que a mí me gustaría que lo proyectaran aquí en la pantalla, exacto, son una poderosa caja de herramientas que pueden usar sea las empresas, sea la Administración pública. Yo le preguntaría a José Luis, ¿cómo habéis recibido en la Comunitat Valenciana esta Agenda 2030 y concretamente desde tu área? ¿Qué estáis haciendo? Lo hemos recibido como un gran regalo, que es lo que es. O sea, los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible son un regalo para la humanidad porque es una necesidad de la propia humanidad dotarse de instrumentos, de finalidades, de metas que conlleven una sostenibilidad en todos los ámbitos de la propia civilización. Por tanto, desde el ámbito turístico es eso, es un regalo necesario, es una obligación coparticipada, corresponsabilizada por todos los agentes turísticos. No sé en qué medida eso es interpretable, si compete más a unos o a otros iniciar el camino o trabajar en la misma intensidad en el camino, pero lo que está claro es que nadie puede eludir su corresponsabilidad, ni el turista, ni la sociedad residente, ni las administraciones en sus diferentes niveles jerárquicos, ni el sector en privado, ninguno de ellos. ¿Y las empresas, Tono? En general. Después iremos en concreto. Hombre, ellos, desde el punto de vista estrictamente empresarial, si no genera dinero, pues las empresas reaccionan mejor frente a una expectativa de ganar dinero. El asunto es que la conclusión por la que se llega a este acuerdo en 2015, lo que sucede es que no hay plan B. Es decir, somos la última generación, pero esto está fundamentado en estudios, que podemos poner freno. Esto las empresas lo entendemos muy bien. Es decir, no hay plan B. Es incomprensible, como decía José Luis, que no adoptemos el A si no tenemos otro. Entonces, desde el punto de vista estrictamente económico, es que si no andamos este camino, este sistema en el que sobrevivimos, crecemos y nos educamos, que es el sistema capitalista, digamos, intentamos que sea bondadoso, tiene que entender que estas cantidades de desigualdad, especialmente nosotros vivimos en una sociedad que vive muy bien, yo voy mucho a la pobreza y cuando vengo aquí estoy feliz de decir, joroba, qué suerte tengo, ¿no? Pero lo cierto es que esta desigualdad de género, esta desigualdad económica, la exclusión, la contaminación, porque no se olviden ustedes que no hay nada menos sostenible que la pobreza. O sea, a los manatíes en la laguna de Términos en México se los comen los indígenas, pero porque no tienen otra cosa. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los empresarios, más allá de lo que es el green marketing y estas cosas, y ponernos ahí el logo, y, no, hay que llevarlo en el corazón, en los empresarios tenemos que llevarlo en la estrategia. Y que conste que además toda esta lucha en favor de los ODS es económicamente rentable. Esta es la visión, digamos, más espúrea de todo esto. Es que es una oportunidad de negocio y hay que decirlo sin complejos. Es una oportunidad de negocio porque el futuro o es sostenible, si el negocio no es sostenible, la gente no lo aceptará, los consumidores no lo aceptarán, los consejos de administración no querrán que se vaya por ahí y estamos notando cómo
están adelantándose todas aquellas empresas que están poniendo la sostenibilidad como prioridad dentro de sus empresas. Belén, vosotros estáis en este observatorio importante, fundamental en el Gobierno de España, que es el Alto Comisionado para la Agenda 2030, que está liderando tan extraordinariamente bien una gran mujer que es Cristina Gayach, la única mujer que ha estado al frente de la OTAN, que ha estado en un puesto importante en la OTAN, en un puesto importante en Naciones Unidas, en un puesto importante en la Unión Europea. Muchas veces nos preguntan, después de que hacemos un encuentro así, nos preguntan, oye, joder, nos encanta esto, pero ¿por dónde empezamos? Tú que estás allí, ¿qué sensación tiene? ¿Qué aconsejáis? ¿Qué decís? Sea en general al público, a las administraciones o a las empresas. Bueno, primero quiero dar las gracias por haber organizado la mesa, que no hemos empezado todos hablando y yo estoy seguro que todos coincidimos en dar las gracias a Meti por haber organizado la mesa, a ti, por supuesto, al alcalde de Benidorm, que hoy nos acompaña, por haber sido tan magnífico anfitrión, ¿no? Y por la ciudad que está haciendo que sea más sostenible. Bueno, pues nosotros, claro, en el Alto Comisionado, que yo creo que ha sido uno de los éxitos que va a tener la Agenda 2030, que es una agenda tan transversal que no podía estar ligada a ningún ministerio, tenía que estar en una posición que fuera como de balcón para ver el resto. Pues nosotros lo que en primer lugar, lo que hacemos es el establecer el tipo de política que tenemos que hacer. Hay que tener en cuenta que cualquiera de los, hablabais de las empresas, bueno, pues el plan de reformas del año 2019 que se manda a la Unión Europea para ver el alineamiento, habla de la Agenda 2030. Todo lo que es el nuevo equipo de la Comisión Europea ya ha pedido en el examen a los comisarios que lo hagan desde el punto de vista 2030 y que cada uno de los comisarios diga en su ámbito cómo van a trabajar los ODS. O sea, empezamos con la Comisión Europea, el Alto Comisionado, que lo que hace es, de alguna manera, el ver, el estar vigilante de las políticas que se van haciendo en el país y que lo que hace es establecer esa transversalidad que decíamos antes que es tan importante para todas las cosas. Entonces, nosotros lo que les decimos a los que nos vienen a consultar, como somos unos conectores, les mandamos, dependiendo del ODS o dependiendo de la actividad que quieran hacer, por ejemplo, innovadores, tenemos muchísimos. Bueno, pues nosotros, afortunadamente, lo que hacemos es que nos vienen a contar proyectos que nos dejan, la verdad, pues a veces perplejos, e inmediatamente nosotros ya estamos hablando con los distintos ministerios, con los distintos lugares donde nosotros podemos ver que eso se va a desarrollar. El otro día se dio un premio a una empresa, en este caso de Murcia, por un tema de señalética. Bueno, pues la Alta Comisionada entregó el premio. En el momento en que entregó el premio ya sabíamos que esta persona iba a ir a Nueva York a presentar, porque la verdad es que han aceptado muy bien, es un nuevo código de barras para señalética y lo han aceptado muy bien pues en Madrid, en Barcelona y en diversas ciudades porque es para las personas que tienen ceguera, ¿no? Y automáticamente saltamos a Nueva York. Va a ir a Nueva York, vamos a ayudarle, vamos a escribir al embajador, vamos a decirle que, bueno, pues que la oficina comercial vamos a... Entonces, tenemos dos líneas de trabajo. Una que es la más oficial, la que hacemos de una manera formal, ver que las políticas, todas las políticas en nuestro país van permeando de la Agenda 2030, establecer alianzas con las empresas. Tenemos una alianza pública que está a punto de salir con todas las empresas públicas y que va a ser importante. Y luego queremos hacer una alianza con todas las empresas privadas, que también estamos preparando. Con las comunidades autónomas, ellos empezaron a trabajar antes que nosotros, igual que muchas veces los ayuntamientos, antes que el Alto Comisionado. Pues lo que intentamos es a veces aprender de ellos y el mandar a la gente a aquellos lugares donde nosotros sabemos que esa propuesta va a tener mejor recibimiento y que va a poder ser continuista todo lo que ellos en ese momento están pensando. O sea, es alianzas y a la sociedad civil, que también la tenemos, lo que hacemos es explicarles por qué es tan importante el que haya un proyecto, por qué es tan importante que haya una política del cambio climático, por qué es tan importante que haya una nueva ley de educación, por qué es tan importante que se promuevan todas las profesiones STEM. Y entonces esa es la dinámica. La dinámica es integradora, es conciliadora, es coordinadora, impulsora, de divulgación. Exacto. Tono, las empresas, algunas se pueden asustar, decir, pero ¿cómo hacemos?
¿Tan difícil es para una empresa entender cuál sería la hoja de ruta que a ti te parece que tendrían que seguir las empresas? Bueno, yo soy diseñador de políticas públicas, aunque lo hago desde una empresa, pero lo hablaba antes con Belén. Yo creo que quizá la comprensión de estos 17 objetivos que nos presiden aquí la entendemos desde un planteamiento muy mecanicista. Y claro, hablar de datos en este foro es casi una broma, es decir, claro, hay que medirlos, hay que saber porque lo que no se mide no se puede mejorar, etcétera. Estas cuestiones que les voy a contar a la audiencia, ya lo saben, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa muy importante que tiene que ver con la manera de leer la realidad. La realidad que puede ser la realidad social, la realidad económica, la realidad política. Y quiere decir, y ya puesto que Belén me contaba lo del croissant de broma antes, estaba desayunando con mi colaborador, con Enrique Lancis, que está aquí con nosotros. Y entonces digo, es que el croissant que nos estamos comiendo se puede leer con los 17 objetivos. Entonces, porque genera riqueza, lucha contra la pobreza, porque tú puedes ver si está utilizando cadenas de proximidad, si es agricultura ecológica sostenible, si le ha traído un coche eléctrico o un coche que contamina, si es un trabajo digno o hay explotación cuando se produce, si quien te lo entrega está bien tratado y tiene un trabajo digno en el sector turístico y te lo ponen encima. O sea, realmente creo que lo más importante para toda la sociedad, incluidos los empresarios, es que la lectura de nuestro día a día se haga desde esta perspectiva. En el año 85, la señora Brundtland dirige una ministra, dirige un estudio y empieza a hablar de la sostenibilidad con aquellos 3 ejes que nosotros siempre decíamos que no es solo ambiental, que también es social y económica y tal. Pero era como una visión demasiado, pues del año 85, ¿no? No digo que sea naif, pero era una visión amplia. En 2019 ya tenemos 17 cosas concretas, aterrizadas, que nos permiten leer todo lo que hacemos, todo lo que comemos, todas las decisiones que tomamos. Entonces, como empresario o como ciudadano, creo que lo que a mí personalmente, mi horizonte temporal, yo me retiraré cuando estos objetivos hayan cumplido su objetivo, hayan finalizado. Profesionalmente digo, pues yo acabo en 2030, ¿no? Pero porque realmente creo que es algo que mueve mis sentimientos, pero que también mueve mis intereses, por lo que decíamos antes, porque hacer de este mundo un lugar más sostenible, hacer de nuestro modelo turístico un modelo sostenible, tenemos, desgraciadamente, en mi acento se me suele notar, y sobre todo con 2 copas más, pero yo soy de Murcia. Entonces, ¿qué les voy a contar del desastre que estamos padeciendo en el Mar Menor? O sea, si creemos que todo esto es inocente, no es inocente, está afectando a nuestro futuro, al futuro de nuestros hijos, de nuestros amigos. Entonces, como empresario y como ciudadano, yo lo que sí que he adoptado de corazón y en la práctica es una práctica realista, pero realmente con medidas específicas, es que tengo 17 cosas de cómo leer mi día a día. Y eso lo hago como CEO y lo hago como ciudadano, como votante, como ser humano. Vamos a bajar al ámbito del que estamos tratando en esta jornada. ¿Tiene que ver algo el turismo y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo estáis haciendo vosotros ahí en la Comunitat Valenciana? Claro, tiene que ver absolutamente. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con el planeta, tiene que ver con el turismo. Nosotros pensamos que estos objetivos son no solo la oportunidad y la necesidad, son la respuesta, o deben de ser la respuesta a la viabilidad de una sociedad que sea sostenible, como bien han dicho los compañeros de tertulia ahora, tanto la parte social como económica como ambiental.
Muchas veces decimos que cuando estamos preparados para algo es porque nos sabemos las respuestas a las preguntas que se nos plantean. Bueno, pues en turismo tenemos ahora las preguntas, las 17 preguntas, desde el ámbito práctico, amplio de la sostenibilidad. Están ahí escritas, son objetivos, son retos, como cada uno los quiera interpretar, pero son en sí mismo preguntas. Preguntas del ámbito también turístico. ¿Cuánto hace el turismo por reducir la pobreza? Una pregunta que uno debe de asumir desde el ámbito que tenga posibilidad de actuación. Ciudadano, empresarial, administración, poder público en general. En esta comunidad autónoma donde hay tantos millones de desplazamientos del propio residente en la Comunidad Valenciana, hay un porcentaje no desdeñable de ciudadanos que no pueden viajar, que no pueden tener acceso al derecho al turismo en su propio territorio. Eso es así. Y desde el turismo también tenemos que luchar contra que eso sea el efecto sea el mínimo posible. Ya salimos a nivel mundial y nos encontramos todo tipo de situaciones, como decía Tono. Eso es así. Creo que lo que nos permite estos objetivos es focalizar en grandes preguntas con mecanismos de las administraciones para incentivar, para promover, para difundir, para sensibilizar a la ciudadanía, que es turista al mismo tiempo, al que nos llega, al que trabaja en el turismo, para que el concepto de sostenibilidad sea algo de verdad medible, aplicable y estructurado, que no responda ni a improvisaciones ni a momentos concretos de la historia de la humanidad, sino como una filosofía de mantenimiento de esa civilización que evoluciona, que tiene que generar riqueza, que tiene que distribuirla y que al final implica que desde un ámbito económico, pero también muy social, como es el turismo, estos 17 preguntas que uno se hace y que tiene que responder en sí mismo a una cierta visión de lo que necesita. Desde la Generalitat, ¿cuál es nuestra función? Estructurar, al menos desde el punto de vista de, no tutela, pero sí de alguna manera de arropar un territorio diverso, muy heterogéneo, como es la Comunidad Valenciana, pero muy asentado en el ámbito turístico. Hay que decir, tiene lo que es la ciudad de Benidorm a nivel mundial, lo sabemos todos. Lo que es Valencia, lo que es el interior de la Comunidad Valenciana en la escala que tiene para el propio residente. ¿Dónde han ido evolucionando los destinos de la Comunidad Valenciana, el agregado de territorio que supone el territorio valenciano? Pues ha supuesto dinámicas distintas de enfrentarse, y ahí está, ¿no? Pues quiebras de grandes compañías de teleoperación, efectos del Brexit, del petróleo, etcétera, etcétera, siempre a veces en clave muy económica y a veces un poco hasta social. Pero la parte ambiental parece que quedaba sujeta a nuestros hoteles son sostenibles, ponemos lavapiés en las playas, hacemos cursos de formación. Bueno, primero todo eso está enlazado con esto, tiene que estarlo. Si no, ¿por qué? Tiene que medirse, tiene que plantearse indicadores, que es muy complejo porque el territorio es muy heterogéneo. Pero ese agregado entre administración, entre niveles, nos va a permitir también estandarizar y encontrar ese umbral mínimo de consecución de los objetivos en nuestra escala. Eso es lo que estamos un poco haciendo. No sé, bueno, después te pregunto sabe. ya concretamente por esa cosa que traes. Pero me gustaría también conocer vuestra opinión. ¿Qué papel juega el turismo en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, crees tú? Bueno, pues yo cuando venía para aquí estuve leyendo la presentación que se hacía de este foro, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veía eran palabras como administraciones, empresa, organizaciones, multinivel, y turismo y toda la parte de tecnología digital. Entonces, todo eso me sonó, claro, totalmente alianzas. Alianza, y me suena a que todo eso es algo que podemos hacer en común. En el caso del turismo, que desde un punto de vista económico y del empleo no hace falta que os diga las cifras, porque aquí estamos en un lugar de expertos, claro, nosotros si lo vemos desde un punto de vista académico de la agenda y nos vamos a la agenda, hay 3 de los ODS que tocan, que dicen que el turismo puede contribuir, al cumplimiento de la agenda, que es el ODS, el 8, el 12, que es el del consumo y la producción, que son responsables, y luego el 13, que es el de los océanos. Pero claro, todos los que estamos aquí, todos, y además tú lo has dicho, Tono, y tú también, todos hemos visto que todo, o sea, el turismo puede afectar a el ODS primero, y puede contribuir al fin de la pobreza, puede contribuir al hambre, puede contribuir a la salud, puede contribuir a la educación, ayer veíamos los proyectos de Granada, puede contribuir a la España vaciada, no os quiero decir a las ciudades inteligentes. O sea, todo eso, en este caso, el turismo, y no solamente el turismo, porque yo aquí lo que he visto, claro, es una gran confluencia de la parte del turismo con una industria que es fundamental y que es la que la apoya, que es la industria de la tecnología digital y que es el futuro no solamente para esta industria, sino para muchas más. Y eso es innovación.
Y eso es alianzas, y eso es tierra. Y entonces, claro que veo que el turismo en nuestro país, además, es fundamental para conseguir los ODS. Por eso, el alto comisionado procura estar en todos aquellos actos que tengan que ver con agendas digitales, porque además estamos intentando también desde nuestra posición transversal y estando en la presidencia del Gobierno apoyar todo lo que es la transformación digital, el turismo. O sea, claro que estamos, porque es clarísimo que el turismo, y nosotros nos lo creemos de verdad, y lo vemos. Además, aquí tenemos 50.000 ejemplos de qué manera el turismo está contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030. Tono. Así que, por supuesto. Yo estoy con Belén, o sea, no son 3, son 17 y quizá algunos de ellos no son obvios para nosotros. Si reflexionáramos, seguro que sí, porque la superación de los objetivos del milenio es que era como que los problemas de la sociedad mundial, generados por un sistema de producción determinado, sucedían solo en los países, pobres, digamos, pobres, sí, ¿no? Y La superación de esta visión es que la postas de pobreza se producen en los países desarrollados también. Y bueno, yo creo que todos nos sorprendimos cuando aquel huracán que fue a Nueva Orleans, ¿no? Y nos descubrió la pobreza extrema que existía en un lugar como es Estados Unidos, que digamos que esperamos que sea la opulencia y la riqueza, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no. Y este tipo de objetivos trabaja sobre... Primero hay que pensar que es para todo el mundo también, pero en cualquier caso en España el turismo español puede contribuir a los 17 específicamente, sin ninguna duda, y la tecnología especialmente. O sea, Eso, sí. Tenemos un problema, por ejemplo, de saturación, ¿no? De pérdida de autenticidad. Todo lo que sea gestionar flujos de cruceristas, flujos, y sin poner ejemplos de ninguna de las ciudades que conocemos todos, que han tenido algunas demostraciones puntuales en contra, digamos, de la actividad turística, pero lo cierto es que el otro día leí un artículo de cómo se podía hablar de la saturación según el número de pizzerías que existía en un lugar. Era como un nuevo indicador, ¿no? Ustedes o todos que nos dedicamos a gestionar datos, pues veamos a ver cuántas hay por metro cuadrado en nuestros destinos turísticos. Pero lo cierto es que la tecnología controla flujos, evita impactos. Hay tecnologías, obviamente, de control, ya no solo de generación de datos, sino de mejora, de hacer más eficiente el transporte, la movilidad, etc. O sea, la tecnología tiene un gran papel en el cumplimiento de los ODS, sin ninguna duda. Y así se ha expresado en este Congreso. No ha habido ninguna de las ponencias de los mandatarios públicos de todas las administraciones que felicito al Congreso por esa convocatoria. Creo que es un ejemplo de cómo el sector tecnológico, el turismo y los responsables públicos se juntan. Pues todos ellos, todos han hablado de ODS. Todo el mundo ha hablado de que la tecnología puede jugar en favor de un mundo mejor, en el que nadie quede atrás. Hay algunos tópicos que es bueno que nos aprendamos, ¿no? Porque así nunca se nos olvida que nuestra acción no es inocente y que hay que actuar en favor de estos 17 objetivos. Y como ejemplo de ello es el acuerdo que firmó la secretaria de Estado, Isabel Oliver, con la alta comisionada, con Cristina Gallard, para que pues que el mandato del Gobierno de España, que ha firmado ese acuerdo en Naciones Unidas, es que las comisiones sectoriales trabajen en favor de estos objetivos. La Comisión Sectorial de Turismo lo hace. Se firma un acuerdo y ahora y ahí si luego hay oportunidad, pues sí que creo que el ecosistema es muy complejo y que tenemos que ordenarlo para saber quién es quién, cuál es el rol y cómo actuar y cuándo, ¿no? Porque sí que es cierto, esto no es solo una cuestión de voluntades, que lo es. Porque si no tenemos la voluntad no lo vamos a hacer. Si no tenemos la idea, decía Víctor Hugo que no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su momento. Sí, pero hay que vehicularla. La idea sola no consigue el objetivo.
Entonces, tenemos la idea, ahora tenemos que ser capaces de vehicularlo en toda la sociedad para que finalmente los objetivos seamos capaces de cumplirlos y parece que no, pero ya cuando cumplimos años parece que esto va más rápido, así que hay que ponerse las pilas. Sí, sí. ¿Sabes, Tono? Para corroborar un poco lo que estabas diciendo, hay un caso que he conocido últimamente donde se reúnen tres elementos, un poco lo que es la oportunidad de negocio, lo que es la aportación de las tecnologías y lo que son las alianzas. Me contaba hace poco tiempo de una empresa que he conocido más tarde que fabricaba drones. Sencillamente hizo una alianza con una empresa farmacéutica, un laboratorio, que estaba generando una serie de tarjetas donde con una sola gota de sangre que se ponía en la tarjeta se podía hacer un mínimo análisis sin que pasara nada con la sangre. Entonces, esta gente, sea los de la empresa farmacéutica que los de los drones, ofrecieron esto a algunos gobiernos en zonas de América, zonas de selva, donde no podían llegar ni enfermeros para hacer análisis de sangre, y a través de los drones mandaban esta tarjeta allí, a esta tribu, a este sitio donde estaban estas personas, y las madres que estaban embarazadas podían hacerse con un pinchacito, poner la gota de sangre en la tarjeta, el dron se llevaba de nuevo esto y en el laboratorio se podía saber si realmente esas madres podían o no transmitir esa infección que tenían a los hijos que estaban esperando. Por lo tanto, me parecía que la empresa de los drones había logrado multiplicar su producción de drones porque estaban sirviendo realmente, estaban haciendo algo para ayudar al tercer ODS, que es salud y bienestar, y estaban haciendo una alianza. Por lo tanto, una cosa que me parecía muy interesante, un ejemplo más. ¿A quién correspondería impulsar de alguna manera, y eso me gustaría preguntártelo a ti, José Luis, el papel de la tecnología, el papel de los ODS en el sector turístico? A ver, la respuesta creo que obvia es que a todos. Lo que pasa es que eso no resuelve. No resuelve porque no prioriza, no jerarquiza las responsabilidades y sin eso pues no hay avances. A nadie no le corresponde, a todos nos corresponde. Cada uno en su ámbito y desde luego coordinados. Eso es muy difícil, pero hay que seguir siempre en esa línea. Hay que evitar solapamientos y generar sinergias. Eso es básico. Desde el ámbito turístico tenemos un papel de corresponsabilidad muy elevado de las administraciones públicas porque tenemos la gestión del territorio turístico como parte de nuestro activo en deber de preservar. Por tanto, a todos, pero las administraciones turísticas, desde luego, tenemos en el ámbito turístico de la aplicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible un deber evidente. No es fácil tener claro qué hay que hacer, aunque yo creo que como tenemos claro las preguntas y las respuestas nos las vamos a dar entre todos, hacia dónde tenemos que caminar es definir el camino. ¿Qué hemos hecho hasta ahora desde la Comunidad Valenciana? Creo que muchas buenas prácticas en temas sostenibles, desde el ámbito sobre todo social y también económico, y hemos dado un paso también en poner en orden las cosas. Tenemos esta publicación que conoce el sector turístico de la Comunidad Valenciana, con la ayuda de grandes expertos en la toma de decisión de qué metíamos en esta publicación, que no es todo, pero es mucho, porque esto es poner blanco sobre negro al menos 100 medidas que los destinos ya hacen, muchísimos de ellos, destinos de costa, de interior, del ámbito urbano, en el día a día, pero que a lo mejor no han hilado dentro de esa estrategia de desarrollo sostenible al turismo. Yo creo que lo que nos da la oportunidad a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es pasar del turismo sostenible al turismo sostenible aplicado. Hay que aplicar cosas. Hay que ejecutar acciones, tienen que estar enlazadas, tienen que generar sinergias a las escalas de cada uno. Es una labor que desde muchos frentes se emprende, porque desde la propia normativa turística, desde la propia Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, coge una relevancia, sostenibilidad más allá de la retórica de un preámbulo y de determinados artículos de la propia ley. Eso tiene que calar en el territorio, pero también en la ciudadanía. Se ha dotado de una ley, esta comunidad autónoma en turismo, donde la hospitalidad es un valor que tiene que calar en la propia recepción del visitante, pero también en el visitante. Ahora vamos a profundizar el turista responsable y a premiar actitudes también del turista responsable, porque eso es fundamental en la sostenibilidad social de la actividad turística.
Entonces, bueno, no es algo que es fácil de responder porque nadie puede eludir su responsabilidad y es de todos, pero aplicamos la sostenibilidad turística o estaremos generando marcos conceptuales que igual no nos llevan a muchos sitios si no los llevamos a la práctica. Muy bien. Tono, asignaturas pendientes en ambos sentidos. Pues yo creo que difusión, sigue, ahora ya empieza a estar digamos, en la cabeza de todos, de toda la sociedad en general. Ya te ven los colores y enseguida, esto es de eso, ¿no? Eso de los objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que continuar predicando la existencia de que la tangibilización, ¿no? Como decía, las preguntas y las respuestas, ¿no? De hacia dónde debemos de ir en el único camino posible en las próximas décadas del sistema productivo en el que estamos. Entonces, eso, claro. Luego, transparencia. Creo que el ecosistema es muy complejo. Ha generado tantas iniciativas en diferentes ámbitos de la sociedad donde cada uno va, las grandes empresas del IBEX, pues ya lo están metiendo dentro de su responsabilidad social corporativa o con la idea del valor compartido dentro de su sistema de producción, perfecto, o las propias comunidades autónomas, iniciativas como la de la Comunidad Valenciana o la propia Secretaría de Estado que inicia este proceso de acercamiento a ODS a través del acuerdo con... A mí que me gustaría, por ejemplo, en una cuestión de destinos, ¿no? Este destino, que es el ejemplo, ¿no? Yo cuando voy por ahí, que me toca peregrinar por algunos lugares del mundo, si dices Benidorm, ya... No, yo es que... Yo veraneaba de pequeñito en esta maravillosa ciudad y aquí trabajé por primera vez en turismo, ahí en la esquina donde estaba el Brasil, enfrente del 007, ahí puse yo ese fue mi primer contacto con el turismo, ¿no? Porque vendía hamburguesas a los señores que salían del 007 a las 2 de la mañana, ¿no? Pero cuando hablas de este destino, si leyéramos todo lo que el señor alcalde lidera en este destino, en materia turística, simplemente lo leyéramos desde la visión ODS, yo creo que eso sería un gran punto. No sé si lo está haciendo usted, una disculpa, pero creo que si eso sucediera en todos los destinos, por ejemplo, sería una asignatura aprobada, y sería que la política pública ya ha adoptado su manera de actuar, que ya lo hacía, no estamos inventando nada, pero la manera de mirar las cosas que hace, los programas que lanza, la red de destinos turísticos inteligentes, o sea, es una aportación clarísima, por ejemplo, a la gobernanza, o sea, a la participación, o sea, es que cualquier cosa, como les decía antes, con el ejemplo del croissant, que les pido una disculpa por lo cotidiano del mismo, pero realmente ese sería un punto, yo creo que el sector turístico tangibilizaría de cómo todas las políticas de los destinos turísticos pueden ser leídas con estos objetivos. Ya no superando aquella visión de principio de sostenibilidad, sí, pero es dónde la matan, ¿no? ¿Cómo se aterriza? Creo que eso sería un paso importante y el de la transparencia y el liderazgo. Yo creo que el liderazgo en ODS está muy bien. Ahora, con este acuerdo con la Secretaría de Estado, ya tenemos un siguiente. Las comunidades autónomas están haciendo actuaciones. Hay que conseguir que converjan todas esas actuaciones, como decía José Luis, y las empresas, pues ir más allá. O sea, dejar esto en manos del IBEX sería un error en el sentido, no de porque no lo hagan bien, sino porque somos una economía estructurada por pymes. Y la mayoría de las empresas que estamos aquí somos pymes. Y nosotros tenemos mucho que hacer. Y ya la última son los ciudadanos, ¿no? Que en tu día a día tú puedes... yo he venido en mi coche, es diésel y consume. Y entonces hoy me preguntaba, decía, fíjate, ¿no? Sí. Pero que alguien como yo, que no he sido precisamente muy sostenible en mi vida anterior, de pronto se plantea, oye, he venido en el coche y fíjate, pues he producido... Este es el primer... Algo está funcionando. Se puede hacer, se puede implementar los ODS desde el sofá, de casa, en casa, fuera de casa y también en la empresa. Así que el tiempo es muy tirano y
como no quiero reñirme como conductor del Digital Tourist al moderador que está moderando y para no llegar a tiempo, quiero simplemente dejarle la última palabra a Belén, que nos dé un último mensaje esperanzador. Bueno, hay varias cosas que quiero decir. La primera es que lo que he visto estos 2 días aquí, esto es ODS puro. Eso es muy importante, es Agenda 2030. Entonces, y además en dos sectores que son importantísimos. Después, que todos tenemos claro la importancia de los ciudadanos. La agenda se sometió a consulta y fueron 8 millones de personas las que dijeron que sí, que queríamos esta agenda y que queríamos participar todos, como empresas, como administraciones, como sociedad civil, como ciudadanos. Yo creo que teniendo todos estos mimbres y en este momento en el que efectivamente por las circunstancias que hayan confluido, por el cambio climático, por cómo estamos, por la situación que tenemos, a lo mejor económica, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, voy a hablar del turismo y voy a hablar de las empresas. Yo creo que el modelo que propone la Agenda 2030, que es un modelo que es innovador y que es un modelo que busca la rentabilidad económica, como no puede ser de otra manera en las empresas, pero también la rentabilidad social, que es tan importante para todos nosotros, porque formamos parte de la sociedad, y finalmente todo lo que es el mantenimiento del planeta, que está en una situación crítica. A mí no se me olvida la frase de Ban Ki-moon, que de alguna manera lo leo de vez en cuando, y cuando dijo en el año 2014, antes de aprobar la agenda, el horizonte de la esperanza se ha ensombrecido. Yo creo que nosotros no podemos permitir que este horizonte se ensombrezca. Tenemos una caja de herramientas, tenemos una agenda transformadora, tenemos las ideas clarísimas, tenemos unos profesionales estupendos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Así que sigamos todos la senda de la Agenda 2030, marquemos una gobernanza, como habéis dicho, que es muy importante, ya está marcada en el momento en que podamos, ya sabemos que os va a hacer, lo podéis mirar en la página web, pero esa gobernanza que es participativa con los ministerios, con la sociedad civil a través del Consejo de Desarrollo Sostenible, con las empresas, todo eso es lo que nos va a marcar el final. Y yo creo que todos nosotros sí que estamos preparados. Cada uno de nosotros hoy hacemos un examen de si queremos realmente mejorar no solamente nuestra vida, sino la de todos los demás, cumpliendo los objetivos del desarrollo sostenible, todos responderíamos que sí. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Belén, y gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, seguimos adelante. Hemos sido puntualísimos.